Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy en el programa vamos a arrancar hablando de la necesidad de una reforma judicial feminista. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los ejes, los puntos centrales de esta demanda? ¿Y por qué es necesaria una reforma judicial feminista? Te presentamos el tema con este informe y enseguida estamos con nuestra invitada. Hace unos días atrás, en la Casa Nacional del Bicentenario, se presentó Poder Judicial, la última trampa del patriarcado, un libro de Proyecto Generar. Un libro que contiene observaciones, experiencias y aportes de referentas de diferentes sectores que permiten pensar los cambios del sistema de justicia que necesitamos en Argentina. La publicación se pregunta por la forma en que los feminismos, como fuerza política, pueden incidir sobre la reforma judicial. Para conversar sobre este Poder Judicial y la reforma aún pendiente, hoy en Punto Género recibimos a Victoria Tesoriero, socióloga y activista feminista. Y estamos con Victoria Tesoriero. Ella es socióloga y es activista feminista y una de las compiladoras de este libro, Poder Judicial, la última trampa del patriarcado, que justamente viene a poner en agenda este tema. Te lo muestro por acá. Ahí está. Viene a poner en agenda este tema. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo estás, Mariana? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué ahora este libro? Bueno, en realidad venimos hace unos años confluyendo con distintas compañeras, distintas activistas, en que tenemos un problema muy serio con el Poder Judicial que atraviesa distintos temas de nuestra agenda feminista. Primero, los casos, por ejemplo, judicializados con mujeres presas por eventos obstétricos, hasta las cuestiones del abuso sexual, los temas de la cuota alimentaria, todos temas que muestran que tenemos un poder judicial insensible a nuestros derechos y que sin perspectiva de género, sin rendición de cuentas, no tenemos capacitaciones tampoco. En Ley Micaela hay muchas provincias, los poderes judiciales no han tenido capacitaciones en Ley Micaela, entonces creo que tenemos un problema que atraviesa distintas aristas, desde el acceso a la justicia hasta la cuestión de la inamovilidad de los jueces, ¿no? Una estructura medieval y llena de prejuicios contra la agenda de las mujeres. Ahí mencionabas tres temas. Empezaste el tema de las mujeres que están presas por emergencias obstétricas. ¿Qué es lo que encontraron? Nosotras nos dimos cuenta que el caso Belén no era una excepción. Vamos a ¿No? contextualizarlo y recordarlo a quienes no lo recuerden. El caso Belén es el de una joven tucumana que tuvo un aborto espontáneo en una guardia de un hospital, el Hospital Avellaneda de Tucumán, y fue denunciada por los propios profesionales de la salud y llegó a juicio y fue condenada por homicidio agravado por el vínculo a 8 años de prisión, que finalmente una sentencia que se logra dar vuelta desde el movimiento de mujeres cuando descubren esta trampa del patriarcado. Pero estuvo casi 900 días presa, o sea, es que yo la fui a ver a la cárcel en su momento. Un caso que se convirtió en emblemático porque mostró que esto pasaba, que había mujeres que tenían un aborto espontáneo y que podían ser denunciadas por los profesionales de la salud y terminar con una condena, ¿no? Un caso gravísimo que tuvo repercusión regional y que pensábamos que era una excepción. Y cuando se legalizó el aborto, incluso nosotras que estábamos siendo activistas en ese tema, 24 horas militando ese tema, nos dimos cuenta que los poderes judiciales de las provincias habían tenido una estrategia de encarcelar mujeres que tienen como característica ser mujeres muy jóvenes, de escasos recursos económicos, de sectores sociales muy carenciados, que se creen que son culpables, ¿no? Por tener casos de aborto espontáneo. Bueno, hay un informe de la campaña por el derecho al aborto con el CELS que detalla todos estos casos por provincia y demás. Entonces nos dimos cuenta que si nosotras conseguimos derechos y la justicia nos los obstaculiza, tenemos un problema muy grave, ¿no? Y creo que fuimos confluyendo, hicimos el primer foro por la reforma judicial feminista que contó con más de 6.000 compañeras en todo el país,
que nos sorprendió el número de inscriptas. Lo hicimos por Zoom y tuvimos que parar la inscripción porque había una cantidad de personas que querían participar y hablar sobre los problemas que tiene. Y nos dimos cuenta que, bueno, esta era una agenda que teníamos que trabajar, que teníamos que tomarla en serio y que es una agenda que atraviesa un tema muy, muy importante de nuestro país, ¿no? Que es el acceso a la justicia. Hablabas de entonces las causas, el informe de la campaña y del CELS que mencionabas encontró 825 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos. Y hay hoy mujeres en el país presas, ¿no? O que están esperando ir a juicio en este contexto. Y yo recordaba casos muy similares a los que yo reflejo en la película, el documental Cuerpos Juzgados, ¿no? Que ocurre en El Salvador y que uno mira El Salvador como, bueno, este escenario donde la penalización absoluta del aborto favorece esta persecución penal. Y esto también lo tenemos en Argentina. Exactamente. Creo que lamentablemente hay que lograr visibilizarlo, hay que lograr construir una agenda que pueda transformar el Poder Judicial en nuestro país. Hablabas de otros dos temas importantes de esta agenda. Uno tiene que ver con qué pasa con las causas de abuso sexual que llegan a la justicia. ¿Qué es lo que han encontrado? Hay un patrón común. Bueno, tuvimos el primer taller de reforma judicial transfeminista en el encuentro plurinacional hace unas semanas y creo que nos llamó la atención también a lo largo del país. Todas tenemos un diagnóstico parecido en torno a la desestimación de testimonios y a la desestimación de las denuncias en casos de abuso sexual infantil. También una situación muy, muy grave, ¿no? Y hay muchas madres, las madres protectoras, que se están organizando para visibilizar esta cuestión y para tratar de también que se han unido a la agenda de reforma, de la necesidad de una reforma judicial feminista. ¿Por qué crees que se desestiman? ¿Cuál es la mirada que tenés en relación a por qué no se les cree todavía con todos los velos que se han ido corriendo, ¿no? En relación a cómo ocurre el delito del abuso sexual en la infancia, ¿no? Que ocurre sin testigos, que se cuenta mucho tiempo después, porque es cuando quien lo vivió, la víctima, lo puede poner en palabras, y en este sentido la denuncia de Telma Fardín fue como destapó esa olla, ¿no? Donde le permitió a otras mujeres, sobre todo mujeres, pero también varones, dar cuenta de esos hechos que tenían como guardados, silenciados. ¿Por qué crees que a la justicia le cuesta tanto creer en la voz y en la palabra de las víctimas, de las denunciantes y de los denunciantes? Yo creo que tiene que ver con una cuestión cultural en general, ¿no? De la cuestión del peso de la palabra de las mujeres y de las diversidades en nuestra cultura, pero también creo que hay una situación de un poder judicial vetusto, que se niega a tomar capacitaciones, que no tiene rendición de cuentas, y por la estructura del Poder Judicial y la forma en la que está armado, persisten en cargos personas que no pasan por ninguna instancia de capacitación. Entonces, prevalece una visión absolutamente insensible y con falta de sensibilidad con respecto a las situaciones que vivimos las mujeres y las diversidades y las niñeces, ¿no? Y eso. ¿Y la ley Micaela no alcanza? ¿Qué pasa con la ley Micaela en el Poder Judicial? Yo creo hace unos meses se presentó un informe junto con AOFEM y otras organizaciones sobre la implementación de la ley Micaela. Yo creo que es insuficiente, ¿no? Que tenemos que también controlar la capacitación y la perspectiva de quienes acceden a la carrera judicial. Creo que hay también que exigir transparencia y rendición de cuentas. Y creo que hay que hacer una transformación de fondo, ¿no? Como para que tener un poder judicial que realmente responda a nuestros derechos y pueda dar respuesta a las situaciones gravísimas de las denuncias que hay, que en muchos casos muchas mujeres abandonan, ¿no? La posibilidad de demandar. La posibilidad de demandar, sí, por los obstáculos que encuentran en el Poder Judicial, y es la mayoría de los casos.
Y ahora, ¿cómo te imaginás? Hay un proyecto en el Senado para ampliar la Corte y cuesta un montón, digamos, no es un tema que entre en la agenda finalmente, no tiene apoyo político definitivo para seguir avanzando. ¿Cómo te imaginás la posibilidad de debatir, de discutir una reforma judicial feminista, ¿no? Creo que nosotras hemos consolidado un movimiento social muy importante en Argentina, que fue el gran concientizador, ¿no? Desde Ni Una Menos, el tema del aborto, agendas muy difíciles, como esta también, es una agenda muy difícil porque el Poder Judicial es un poder fuerte, enquistado, el poder real, diríamos. Pero y el que menos se ha ayornado en términos de una agenda de derechos de las mujeres y LGBT, porque uno, bueno, el Ejecutivo avanzado, el Legislativo avanzado, ¿no? La ley de paridad, en todo caso, ha permitido también la incorporación de más mujeres en el cuerpo legislativo, y eso lleva a otra agenda, ¿no? Sí, como había pasado con la ley de cupo en los 90. Pero el Poder Judicial, como vos señalabas, tiene esta estructura tan asentada en esos pilares, que es, bueno, el juez llega y se queda sentado en su banca, iba a decir, en su escritorio, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo, son poderes que se renuevan permanentemente y que, bueno, permiten son más democráticos. Permiten la entrada de personas más jóvenes, mujeres, bueno, en fin, el Poder Judicial no se renueva. Entonces ahí tenemos un problema serio, yo creo. ¿Y cómo te imaginás que se puede plantear? Es un proyecto que, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Porque vos decís, echamos a todos. Eso es lo complejo, ¿no? Yo creo en la fuerza de la construcción de un movimiento como gran concientizador social, y como hicimos con el derecho al aborto, ir sumando sectores que tienen distintas problemáticas en torno a esto e ir concientizando sobre la necesidad de transformarlo. Y después lo más complejo, sí, que creo que se lo tenemos que dejar a las compañeras abogadas y especialistas, que muchas participan del libro, como Nelly Minchersky, bueno, Dora Barrancos, Maris Herrera. Tenemos que lograr construir todas esas demandas en una serie de proyectos, que no va a ser un único proyecto, sino varios que puedan reformar distintos aspectos, porque además la complejidad que se suma es la cuestión del federalismo y los distintos sistemas en las provincias. Entonces es un tema que es de largo plazo, yo creo, para poder transformarlo y para poder debatirlo a fondo como necesitamos. Pero estoy totalmente optimista con nuestra fuerza y nuestra organización. Bueno, este primer paso, la publicación de Poder Judicial, la última trampa del patriarcado, y después, ¿cómo sigue? Sigue con el mandato que nos dio el Encuentro Plurinacional de la construcción de una red federal, que creo que esperemos que el año que viene podamos consolidarla y convocar a todas las compañeros de todo el país, para poder estar más vinculadas y más organizadas, que es lo que en definitiva nos garantiza el triunfo. Bueno, tema importantísimo porque tiene que ver con la posibilidad de garantizar los derechos. Acá hablábamos cuántas mujeres están reclamando la cuota alimentaria, ¿no? Y se pierden en el laberinto judicial, que es otra trampa, lo hemos tratado acá en el programa varias veces, y también desisten porque sienten que no hay una respuesta efectiva, comprensiva de su propia situación. Los casos de abuso sexual en las infancias también encuentran esa matriz, ¿no? Donde a veces las mujeres y otras personas que denuncian prefieren desistir, abandonar frente a la injusticia que encuentran. Así que bueno, será un camino que habrá que recorrer para garantizar que efectivamente la justicia responda como debe responder, y no se incline como parece inclinarse para el lado del patriarcado todavía, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Vicky. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, nosotras y nosotros seguimos de esta forma en Punto Género. En el marco de su 10º aniversario,
la Mesa de Trabajo Autogestionada en Educación Intercultural de la provincia de Buenos Aires realizó un foro de formación e intercambio. Los ejes principales fueron la implementación de la educación intercultural en la provincia y de becas para estudiantes que habitan en dicho territorio. Las 2 jornadas se realizaron en La Plata y participaron de ellas estudiantes, graduados y docentes de escuelas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense y del país. Para analizar en profundidad sobre el Foro de Educadores Interculturales, hoy en Punto Género nos comunicamos con Mirta Millán, docente e investigadora en educación intercultural. Y ya estamos en comunicación con Mirta Millán. Ella pertenece al pueblo mapuche, integra la comunidad urbana Pillanmanque de la ciudad de Olavarría y coordina la Mesa de Trabajo Autogestiva en Educación Intercultural de la provincia de Buenos Aires. Es profesora universitaria, investigadora en educación intercultural y estamos en comunicación con ella justamente por la realización de este foro en poquitos días que tiene que ver un foro donde se van a congregar educadores interculturales. Contanos, Mirta, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado. ¿Qué tal? Es un placer. Muchísimas gracias por la invitación a poder contarles acerca del foro. Claro, contanos por qué es importante este foro y qué se va a debatir. Bueno, el foro surge en el marco de los 10 años de conformación de la Mesa Autogestiva en Educación Intercultural de la provincia de Buenos Aires y en un contexto que amerita poder repensar nuestras identidades, los procesos identitarios y la lucha que tenemos ya histórica de la implementación de la educación intercultural en el sistema, sobre todo en provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay muy buenas intenciones, en algunos casos por docentes que toman el tema y lo abordan, pero no hay una línea de trabajo que sea, en primer término, transversal, como se debería trabajar juntamente con la ESI y con la educación ambiental. Todavía sigue siendo la mirada bastante sesgada, de poca información, de pocos recursos en cuanto a la implementación y no hay materiales, digamos, que sean conformados desde el ámbito de lo que es las políticas públicas. Te voy a preguntar, Mirta, desde la absoluta ignorancia, ¿no? ¿Hay una ley que establece la educación intercultural en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se debería implementar en las aulas? Depende de si en ese grado hay integrantes de algún pueblo originario o no. ¿Cómo es el abordaje? ¿Cómo debería ser el abordaje? Bueno, en primer lugar, comentarles que sí, que hay normativa. Nuestro país es uno de los países en Latinoamérica que más normativas tienen al respecto. Podemos encontrar en la Constitución Nacional, en la Ley Federal y en la Constitución Provincial. Digamos que hay indicios de pronto de reconocimiento hacia los pueblos originarios. Y por otro lado también que muchas veces se desconoce la historicidad dentro de la provincia de Buenos Aires. En relación a la preexistencia, por ejemplo, que datos científicos dan a conocer que hay preexistencia sobre todo los pueblos ancestrales acá en provincia hace 10.000 años atrás, o sea que nuestra presencia ha sido permanente. Más allá de las políticas de intento de genocidio, bueno, la mal llamada campaña del desierto, la pérdida de la identidad, bueno, muchas situaciones complejas, inclusive la dictadura militar, pero aún en la actualidad persistimos y somos muchos pueblos originarios que habitamos el territorio bonaerense. Por otro lado, también lamentablemente no contamos con una sistematización en función de estas políticas públicas, que en algún momento sí las hubo. Estuvo inclusive la modalidad de educación intercultural por una decisión política en ese momento, que estaba Adriana Poigros a la cabeza, con un equipo muy interesante que lograron conformarse en ese momento. Estamos hablando en el contexto del 2007.
donde varias personas, digamos, pudieron ser parte de esa gestión, como Sofía Tistel, María Laura Díez, Alicia Villa, Mae Martínez. La verdad que fue un equipo muy interesante que propició una mirada totalmente inclusiva, una mirada de trabajo en los territorios, pero que fugazmente estuvo la modalidad porque por decisión política también desaparece. Entonces aparece por allá en el 2008 con el rango de programa. Ya no existía la modalidad en el sistema de educación en provincia y pasa a programa. Y ahí también contamos con alguien muy comprometida en ese momento en la unidad pedagógica a nivel de, digamos, provincial, como fue María Elena Patzer y Alejandra López Comendador al frente del programa. Ahora, Mirta, para quien no esté en el tema, si vos le pudieras traducir, explicar, ¿de qué se trata pensar en la educación intercultural en un aula en la provincia de Buenos Aires? Bien, pensar en la educación intercultural es ver las realidades y las diversidades existentes en el día de hoy. En las aulas conviven niños y niñas de pueblos originarios, podemos tener una matrícula desde el pueblo mapuche y wichí, teniendo en cuenta la migración que hay también interna, como los pueblos quechua, aymara, entre otros, guaraníes. Pero además tenemos que tener en cuenta que la educación intercultural es una perspectiva filosófica y política que plantea una realidad, digamos, de igualdad. Y en estos momentos estamos viendo aulas que son asimétricas, aulas que plantean la desigualdad y que también hay que decirlo, que perdura todo un estereotipo del indio conformado ya históricamente, y por otro lado hay un racismo estructural que atraviesa las escuelas, atraviesa los docentes, atraviesan las aulas, y que esto hace que lleve a lo que es la pérdida de la identidad originaria. Por eso hablábamos del proceso identitario, que es tan importante. Yo creo que una situación que amerita hoy por hoy, en un contexto como el que estamos viviendo, la necesidad imperiosa de la aplicación de la educación intercultural, porque tiene una perspectiva filosófica de vida que permite una igualdad y que permite revisar esos conocimientos ancestrales que nos pueden enriquecer y corrernos de esos velos y esos estereotipos que han servido para menospreciar y potenciar el racismo impuesto, ¿no? Totalmente, y como vos bien decías, que tiene que ir de la mano de la educación sexual integral, sin dudas, ¿no? Y bajar transversalmente a las aulas. Te agradecemos mucho, Mirta, y bueno, con mucha expectativa este foro en unos días más en La Plata de educadores interculturales por un mundo mejor. Buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo. Y bueno, nosotras y nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Punto Género. No te vayas. Último bloque de Punto Género. Hoy venimos con libros muy interesantes y en este caso desmadres de la experiencia personal a la aventura colectiva, la decisión de maternar hoy, de Violeta Gorodischer, que estamos con ella. ¿Cómo estás, Violeta? Bien, bien. Violeta es periodista, es escritora. Este es su cuarto libro, viene de la ficción, de la crónica, y en este caso cruzó los géneros, lo periodístico y el relato personal. Contanos, ¿qué te llevó a meterte con este tema de la maternidad y desarmar los mandatos y ver cómo le esquivamos acá también al patriarcado? Sí. Bueno, la idea surgió en realidad cuando yo tuve una pérdida gestacional de mi primer embarazo, comenzando el segundo trimestre, entonces también fue como bastante traumático, inesperado,
Y a partir de ahí yo dije, bueno, hay que escribir sobre esto porque eso me disparó muchas preguntas. Primero porque me di cuenta como las enormes grietas que hay en el sistema de salud, la falta de experiencia de los profesionales, la falta de protocolos. Yo me atendí en una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires, donde todo estaba como en cero, digamos, no había ningún tipo de acompañamiento emocional. Yo tuve que pedir que por favor no me internaran en una sala común de maternidad, que nadie había reparado en eso, y yo por haber investigado por mi cuenta tenía esa información, pero me sorprendió, digamos, lo rústico del sistema, ¿no? Y la falta de empatía. Eso me llamó mucho la atención porque es cierto que una cuando atraviesa un embarazo y en el caso tuyo una pérdida de un embarazo, entras en un sistema. Claro. Digo, se pierde eso de la identidad, tal vez, de la subjetividad. Sí. Y parir o tener un parto inducido sabiendo que no vas a recibir una criatura, porque esto es lo trágico, lo doloroso que se atraviesa en ese momento en una sala donde hay otras mujeres que han recibido sus bebés, es durísimo como experiencia. Sí, como experiencia es muy dura, y a partir de ahí también empecé a escuchar otros casos, incluso bastante más graves que el mío, que dentro de todo, al hacer ese pedido, fui escuchada, fui respetada. ¿Sorprendió ese pedido? No sé si sorprendió, o sea, sí, creo que no lo habían ni pensado, ¿no? De hecho, ahora hay varios proyectos de ley, ¿no? Para que haya como o un protocolo o que se modifique la ley de parto respetado, que también tiene sus falencias, ¿no? Todo lo que es violencia obstétrica, pero que se incluya también los casos de pérdida gestacional o perinatal con respecto a cómo tiene que ser tratada esa mujer, que lo mismo que rige para el parto respetado debería regir para la pérdida perinatal o gestacional, que pueda estar acompañada, que pueda elegir en qué sala quiere hacerlo, de qué forma quiere hacerlo, que no le impongan una manera, que le informen respecto de la lactancia, si inhibirla o si hacer lo que se llama lactancia en duelo, un montón de cuestiones que están absolutamente silenciadas y que los profesionales no están capacitados. Porque en definitiva no es el final que se espera que pueda ocurrir, ¿no? Obviamente, y por supuesto no hay contención psicológica, ¿no? Dentro de las instituciones. Cada una tiene que salir a buscarla por su cuenta. Entonces, todas estas cosas a mí me dieron ganas de escribir algo. Primero había pensado en el formato de una ficción, que es como mi formato natural. Después empecé a darme cuenta de otras cosas y a la vez empecé también a cuestionar otros mandatos, ¿no? Y a pensar en la maternidad, a ver en qué lugar social yo había quedado, más allá de estas cuestiones como muy concretas. También hay un discurso sobre la maternidad y un no discurso sobre las pérdidas, y ese contraste me empezó a incomodar mucho, ya hablando de todo lo que fue mi proceso emocional, de recuperación y demás. Sentía que había como un sobrediscurso respecto de cómo tienes que ser como madre, los mandatos de época, las cuestiones que circulan en redes sociales, que realmente es ensordecedor, tanto para las madres como para las no madres o las que atraviesan una pérdida. Y respecto de esto había un silencio absoluto, ¿no? Como un tabú. Una de las cosas que me parece interesante que también señalás y que es importante visibilizarla, como vos la ponés, esta cuestión de que te tuviste que tomar una licencia psiquiátrica, ¿no? Sí. Como, está bien, era una afectación a la salud psíquica, ¿no? Pero la licencia psiquiátrica en cualquier trabajo es como tiene cierto estigma, ¿no? Sí, porque no está contemplado como figura legal tampoco, hasta tal punto está invisibilizado lo que es una pérdida y la posterior recuperación de la mujer, sea en el estadio que sea, ¿no? Pero bueno, más si es un estadio un poco más avanzado, no está contemplado, no existe la figura como la licencia de maternidad, que también es extremadamente corta, ¿no? Por eso también ahora hay como un proyecto de ley para que se extienda, pero más allá de eso, acá ni siquiera existe esa figura. Entonces, tenía ganas de hablar de todas estas cosas, pero como te digo, también después me convertí en madre, porque después, 2 años después, busqué un embarazo, no fue una pérdida sin causa, digamos, no hubo un diagnóstico concreto, entonces me dijeron que lo pensara como un accidente, y una vez que estuve recuperada, bueno, con mi pareja buscamos otro embarazo y salió perfecto todo. Pero ahí aparecieron otras cuestiones y otras preguntas y otras incomodidades sobre las que me pareció que estaba bueno hablar e incorporar la pérdida como algo más, porque parte del proceso. Es parte del proceso y es algo bastante común, claro, ¿no? Entonces también naturalizar eso como parte del proceso de maternar y también de sus claroscuros que puede suceder, me parecía mejor que escribir exclusivamente sobre eso, ya sea en el formato de ensayo, de crónica o de ficción. Por eso es un capítulo más de este libro, y
otros capítulos refieren al parto, la lactancia, los mandatos de las tribus contemporáneas, la decisión de no maternar, los nuevos tratamientos de fertilidad, un poco, ¿no? Con la reforma del Código Civil de 2015, los limbos que quedaron ahí, la gente que no sabe cómo posicionarse respecto de algunas cosas como puede ser la gestación solidaria o la ovodonación, bueno, todas esas temáticas. ¿Para quién le escribiste este libro? Para todas. Para todas realmente. O sea, cuando pensaba, sí tenía ganas, sí me imaginaba una lectora. Después eventualmente descubrí que también tengo lectores hombres, que está buenísimo, pero sí me imaginaba una lectora, sea en cualquiera de estos mojones, ¿no? Como una persona, como digo en el epílogo, alguien que no sabe si quiere ser madre y que de repente le ofrezco toda esta información que a mí me hubiera gustado tener antes de convertirme en mamá. Por ejemplo, ¿qué cosas te hubiese gustado saber que fueron como ¿y ahora? Bueno, principalmente todo lo que tenga que ver con la ley de parto respetado. Yo no sabía que no había necesidad de separar a mi hija apenas nació si no tenía ningún problema, ningún requerimiento médico. Bueno, se la llevaron, no es grave comparado con otros casos de violencia obstétrica, pero bueno, calificaría como violencia obstétrica el no haber sido notificada, el no haber dado mi consentimiento, que la separaran sin que yo supiera bien por qué, y eso después derivó en que también yo tuve una lactancia muy dificultosa, no pude tener una buena iniciación a la lactancia porque llegó un poco más tarde, porque me tuve que quedar esperando en un pasillo a que me dieran la habitación, porque en ese momento no había puericultoras disponibles, porque también es una práctica que no está regulada dentro del sistema de salud, entonces la que está, la que no está, no está. En este caso era una clínica privada con departamento de puericultoras, pero aún así no estaba disponible, llegaron mucho más tarde. Entonces, toda esa primera hora, que se llama la hora sagrada, que era una información que yo no tenía, que tiene que ver con estar piel con piel, con iniciar la lactancia, con un poco más de silencio, ¿no? Todo eso no lo tuve, digamos. Y te digo, siempre el parámetro es, bueno, pero está viva, bueno, pero está bien tu hija. Y sin embargo son cosas que deberían ser respetadas. A mí me hubiera gustado saberlo, ¿no? Eso es muy cierto porque como una después deja de lado todo eso en función de que, bueno, te llevas una criatura, tu hijo, tu hijo o tu hije, con felicidad, ¿no? Eso te arrasa lo que pasó antes. Muchas hemos tenido experiencias que tal vez no son las esperadas o no teníamos toda la información o todo el acompañamiento y uno dice, no, bueno, incluso hasta ni siquiera de denunciar o de reclamar porque ya está y porque además te viene un trabajo enorme y queda en un segundo plano. Exacto, por eso tal vez llegar con un poquito más de información te permite, o modificar en los casos que se pueda, o por lo menos empezar a iluminar esto para todas, porque también lo que muestro en el libro es que muchas veces vos podés estar informada y sin embargo no poder modificar esas situaciones. Es muy probable que de una u otra forma vayas a ser víctima de esta violencia obstétrica más sutil, como puede ser, no sé, un diminutivo, como puede ser un paternalismo o esto que te digo, a cosas mucho más graves como dormir a una chica, ponerle anestesia total porque estaba muy nerviosa y se quejó en la cesárea, ¿no? Digamos, el espectro así. Y todas esas cuestiones que no tienen ningún tipo de sanción. Y después también están todos los profesionales que intentan cambiar el sistema desde adentro, ¿no? Y esto también, yo también los entrevisto, porque no es que, yo no creo que haya que dinamitar todo el sistema de salud ni que esté todo roto. Pienso que hay muchas grietas que fueron cambiando con el paso de los años, con todo el avance que se había hecho, que con la llegada de la dictadura retrocedió. Y bueno, entonces ahora empieza como a replantearse todo esto y muchos profesionales se autocuestionan, escuchan, se capacitan, hay muchos protocolos, muchas guías, y hay muchos que siguen con estructuras viejas y con esta desigualdad de poderes, ¿no? Que sucede en otros campos de la medicina también. Hay otro de los temas que vos tratás, es el tema de dar la teta o no dar la teta, y todo lo que hay en torno a eso, ¿no? Porque está este mandato tan fuerte de, bueno, que sea la alimentación, la lactancia materna como alimento único hasta los 6 meses, pero ¿qué pasa con las que no pueden amamantar, ¿no? Y cuál es la mirada social sobre esas madres que o no pueden o no quieren. O no quieren, ¿no? Sí. Yo creo que es un discurso muy, muy bivalente y también es complejo, porque hay dos cuestiones que yo trato de poner, de visibilizar, que son, por un lado, todo esto, ¿no? Cuando el deseo realmente está, también es muy dificultoso mantener una lactancia prolongada, porque no hay lactarios en todos los lugares de trabajo, porque no se respetan las pausas que nos corresponden por la ley de contrato de trabajo, no en todos los trabajos se respetan, porque hay una mirada social que también
también juzga al revés. Si una madre amamanta en un colectivo, en un bar, en una plaza, mucha gente se pone incómoda. Hay una encuesta de la Liga de la Leche que dice cuántos argentinos se incomodan y prefieren que lo hagan en un lugar privado. Entonces, todas estas cuestiones son como barreras sociales para una lactancia prolongada. No es fácil. Y además una cosa es si es el primer hijo o es el segundo o el tercero Sí. también, porque esa le da la complejidad del tiempo que puede tener esa madre, Sí. la ayuda que pueda llegar a tener para hacerse cargo también de los otros hijes, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, esto que también te mencionaba, que la puericultura no está regulada dentro del sistema público de salud, lo cual provoca situaciones muy desiguales, sobre todo para la madre primeriza que va a dar la teta por primera vez, que no es tan fácil ni tan romántico como se quiere hacer circular. Todo es un trabajo. Pero por otro lado, cuando una mujer no puede o no quiere, empieza a chocar contra estos discursos que son un poco contradictorios, ¿no? Que las únicas que parecemos enloquecer somos las madres, porque el resto no repara en que es contradictorio que el sistema te diga, el sistema médico y el sistema social, lo mejor para tu hijo es darle la teta, esa va a ser la forma en que esté sano, que esté protegido, que tenga anticuerpos, pero después no tenés asesoramiento, no tenés nadie que te acompañe, te separan del bebé cuando nace, nadie te ayuda en el momento de iniciar la lactancia. Entonces, ahí hay un montón de cuestiones que hacen que aparezca toda esta militancia o este lactivismo. Pero cuando vos no podés, las otras madres te juzgan, te miran, te sentís mala madre, porque este discurso también a veces se vuelve un poco radical y empieza a ver como un imperativo del sistema de salud, de las propias madres, de las tribus de crianza, y que es lo mejor, una especie de vara moral. Hay incluso algunas voces feministas que dicen esto, que es como una vara moral que divide entre buenas madres y malas madres, ¿no? Que yo también me remonto un poco a principios del siglo XX, el discurso del Estado y el discurso médico, que construyen a una madre argentina nutricia, obediente, virginal, devota, y la lactancia era una bajada directa del Estado, del discurso médico. Hasta en las escuelas se les enseñaba a las chicas eso, porque había que bajar la tasa de mortalidad infantil, que era muy alta por el mercado de nodrizas y porque había muchos infanticidios también. Entonces, promoviendo este discurso, se creaba este vínculo exclusivo y excluyente con todo lo que hoy puede ser casi esclavizante, y se difundía eso como el único camino posible. Y creo que estamos a veces padeciendo ideológicamente un poco eso, que continúa en este nuevo mandato de es esto o nada. Claro, porque, bueno, señalémoslo, recordémoslo, repitámoslo, no existe el instinto materno. No. Esa es una construcción social, Exacto, ¿no? Es un sí. vínculo que se va construyendo, y hay buenas madres y hay malas madres Sí, también. Y sí. eso. Ahora, ¿qué lugar tiene el padre? Digo, en las parejas heterosexuales Sí. también pueden ser dos madres Sí. o dos papás, ¿no? Sí. Las diversidades de familias Sí. que tenemos en la Argentina. Es muy interesante esto también. Yo cito una teórica que se llama Mazoy Jarro, que habla del triángulo de la lactancia, no del binomio madre-hijo, sino que sea una cuestión social, donde el entorno, la familia, la pareja, si la hay, también contribuyan a esa lactancia y apoyen de diversas maneras. Si es lactancia exclusiva, bueno, puede ser ayudando en todo lo demás, ¿no? Acompañando en todo lo demás. Obviamente esto tendría que ser acompañado a nivel social por licencias más largas, por lactarios que te permitan extraerte leche en el trabajo, por un poco más de contención social, ¿no? No es tan fácil extraerse leche, también hay que desmitificar esto, ¿no? En algunos casos es más fácil, hay determinados mecanismos que te favorecen, pero No. hacerlo en el trabajo, No, yo me es acuerdo absolutamente incómodo. que cuando tengo 2 hijos y cuando dije, no voy a sacarme leche del trabajo. No, ese es mi límite. Es que si hubiera un lactario, como debería. Sí, tenía que hacerlo en un baño roñoso. Bueno, eso es lo que yo digo, digamos, el Ministerio de Salud o muchas páginas dicen el espacio seguro para extraerte leche, y después en muchos trabajos eso no se aplica, o sea, es el tétrico lado B. Tengo testimonios de chicas que me decían eso, me sacaba leche en el inodoro con gente al lado mío, en un ambiente bastante insalubre. Para eso mejor no. Y sí, y ahí empiezan las dificultades, lo que te decía, por eso es tan bivalente, porque de los dos lados tenemos trabas. Por eso retomo a Esther Vivas, que es la autora de Mamá Desobediente, que dice esto: ni la mamadera ni la teta nos harán libres. Tenemos esta grieta, tenemos que mirar más allá. Yo todo el tiempo promuevo el discurso de la libre elección, de la información y la libre elección. Y de que se hace lo que se puede. También. Eso creo que también es como que, bueno, hacemos lo mejor que podemos en una tarea que es hermosa, pero que también es bastante... tiene su lado B, por ponerlo de alguna forma, ¿no?
y no es tan grata por momentos. Por ¿no? supuesto. Entonces, es como difícil. Hay otro tema que vos abordás que me parece interesante, el de las tribus de crianza. Sí. ¿Te metiste en alguna? Sí, sí, se supone que era una tribu, no fue... Para quien no está en el tema, contale de qué se trata. A ver, digamos, a mí me interesa mucho cómo lo dice la española Carolina del Olmo, que escribió el libro ¿Dónde está mi tribu? Ella cuenta cómo antes de la Revolución Industrial los niños eran criados por varias generaciones de mujeres que convivían en la misma casa o muy cercas unas de otras. Entonces había muchas manos para criar, muchas voces que daban consejos, muchas voces que legitimaban en algún punto también tu propia forma de maternar. Post-Revolución Industrial, digamos, estamos criando en solitario, ¿no? Como viviendas que están muy alejadas entre sí, con un ritmo capitalista muy vertiginoso, estamos muy solas, y ahí entonces empieza a reflotar esta antigua idea de tribu que surge espontáneamente en las mamás que se conocen en la plaza y arman grupo, en muchos foros donde aparecen dudas: ¿qué hago? La teta me cuesta, o que ande con los pies descalzos, que haga libre movimiento, claro. que bueno, colecho, no colecho. colecho, que bueno, baby led weaning, que coma pedacitos enteros y no Esa papilla. sabés que no la tenía, la leía y dije, en mi época de madre de niños pequeños no estaba Es que eso. empiecen a comer con pedacitos, trozos de comida y no con las papillas, ¿no? Digamos, como que experimenten con las manos, pedacitos de brócoli, de clara de huevo, de calabaza. Bueno, etcétera. Y esas son las tribus de crianza. A veces incluso desde instituciones coordinadas por dulas, que son las mujeres que acompañan los procesos de embarazo y parto, o psicólogas. Lo que yo muestro y cuento en el libro, yo fui a una de estas tribus que era un grupo de yoga, y que me pasó esto, que me sentí muy juzgada porque yo tuve una lactancia muy dificultosa y cuando saqué la mamadera fueron todos los ojos sobre mí y todas las preguntas sutiles respecto de por qué, y me empecé a sentir muy incómoda, y ahí era donde también me dieron ganas de escribir sobre esto. O sea, ¿por qué si yo estoy con mi hija de 5 meses, con una maternidad que era muy, muy deseada, a la que me resultó muy difícil llegar, me estoy sintiendo tan mal en este espacio que se supone debería ser contenedor entre pares para sentirme menos sola, justamente, ¿no? Y ahí es donde empecé a hacerme preguntas y me encontré con investigadoras, con antropólogas que se hacían las mismas preguntas que yo. Por eso la fui a buscar y la cité en el libro. Hay una antropóloga llamada Leila Abdala que recorrió muchas de estas tribus y lo que encuentra es que hay efectivamente, esta hipótesis mía, efectivamente ya lo corrobora. Había como una pedagogía de prácticas maternales, donde todos estos consejos se ofrecen y para tomarse si se quiere o si se puede, pero si no, le pueden pasar todas estas cosas malas a tu hijo. Imagínate una madre primeriza, ¿no? Como si no le das la teta, la leche de fórmula lo puede, no sé, le pueden pasar muchas cosas malas. ¿no? Hay Vamos muchos a decirle. mitos también que circulan, ¿no? Por eso yo insisto con esto y siempre traté de creérmelo, porque una arrastra madre trabajadora y arrastra culpas también, ¿no? Porque la misma sociedad te impone esas culpas cuando una no está al 100% dispuesta a ese maternaje, ¿no? Sí, digamos, todo este paradigma es lo que se llama crianza con apego, que es una maternidad muy intensiva, ¿no? Que requiere como mucha puesta del cuerpo, ¿no? De la lactancia exclusiva y a demanda, el colecho, no usar cochecito, ¿no? ¿Cómo no usar cochecito? Eso también dije, pero ¿cómo? Y la cintura. Y bueno, ese es el porteo, ¿no? Como el fular, que yo lo practiqué pero me resultó absolutamente agradable y fácil y práctico. Pero bueno, fue un trabajo también ir desarmando todos estos mandatos que imperan sobre todo en la clase media, no es transversal a todos los sectores sociales. Eso también me parece importante porque tiene que ver con de dónde viene, cómo se va constituyendo este mandato, ¿no? Sí, con los tiempos que se tiene para dedicarle, cuando, bueno, en otras madres tienen que dejar a sus hijos prontamente para salir a trabajar. Por supuesto. Y también una cuestión económica, ¿no? De todo este aparataje en torno a la maternidad que también hay una imposición del mercado, seguramente. Sí, también, ojo, que el discurso acá es que justamente una maternidad más ecológica, ¿no? Como, digamos, la teta es como anticapitalista, el porteo no requiere toda la inversión de un cochecito, y hay como también un discurso en esa dirección, como casi más activista, ¿no? Que de vuelta son respetables todas las posturas. Lo que a mí me irritaba o me incomoda, y lo pongo acá, es esto de el juzgarse entre las propias madres, y en que aquella que llega en busca
de contención se sienta de pronto frente a un paradigma que no puede cumplir. Y eso termina siendo una trampa. Para una puérpera es absolutamente cruel, digamos. Totalmente, ¿no? porque uno anda con las hormonas ahí, con los altibajos emocionales. Sí, sí. Bueno, buenísimo el libro, Desmadres, de la experiencia personal a la aventura colectiva, la decisión de maternar hoy, de Violeta Gorodiller. Seguramente te quedaste con muchas ganas de conocer, de preguntar y de saber más. Y por ahí, si no es para vos, para alguna amiga, amigue, que esté pasando por esta situación o esté pronta a enfrentarla. Así que buenísima la lectura para seguir sacando estos velos, ¿no?, que nos impone el patriarcado en torno a las formas de ser madre. Y bueno, una hace, yo insisto con esto que es mi filosofía, una hace lo que puede, ¿no?, lo mejor que puede, con cariño, con amor, brindando y tratando de encontrar el equilibrio para enfrentar esta tarea que con amor o sin amor es un trabajo, ¿no? Y que esto también hay que decirlo y que recae sobre todo sobre las mujeres en nuestras sociedades, ¿no? Y está bueno, por eso los proyectos que todavía están en danza para tratar de repartir y democratizar más las crianzas. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias por el espacio. Bueno, nosotras y nosotros nos volvemos a encontrar la semana próxima, como todos los lunes a las 23, con más Punto Género. Chau, buena semana.